En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Madre de Dios, ruega, Señor, por Dios, nosotros los pecadores, ahora en la hora de Padre nuestra de la muerte. hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega Ruega por por nosotros, nosotros. Dios. San Gabriel, ruega por Ruega nosotros, por nosotros. San Pablo. ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Bueno, mucha, pónganse las pilas porque hoy aprovechen, como siempre les digo, ofrezcan para adelantar purgatorio que les tocó charla con Julio Alonso, así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar continuar con donde se quedó don Mario, que fue en la 19, ¿verdad, Klaus? Pero para dar un poquito de contexto, nos vamos a regresar Correcto. a la 18. Y para aquellos de que no estuvieron la semana pasada, simple y sencillamente estamos recorriendo el séptimo y el octavo mandamiento. El séptimo mandamiento nos habla de todo lo que va relacionado con los bienes, particularmente los bienes ajenos y cómo compartimos los bienes propios. Y el contexto, pues, es eh, este libro, a mucha, que creo que es importante es sumamente importante que lo leamos una y tres y 10 veces. Entonces, porque ahí es donde está la mera carnita, ¿verdad? Entonces, em, la Santa Madre Iglesia se tomó esa tarea bajo el liderazgo de Juan Pablo II y la segunda voz del cardenal Ratzinger entonces, después Benedicto XVI, de hacer primero el catecismo y después el compendio del catecismo que está en forma de preguntas y respuestas. Entonces, el compendio es bien, bien, bien accesible. El catecismo no es que no lo sea, pero originalmente estaba pensado para que lo utilizaran los obispos para hacer su propio catecismo en su diócesis. Sin embargo, desde la primera semana fue un bestseller global, así que quien no lo tenga, hay versión digital, hay versión en línea en el web del Vaticano. Cuando se encuentren ante una decisión así que esté como complicada, consúltenlo, ¿verdad? Muchas veces al mismo, creo que en nuestra religión es tan importante la Santa Biblia como la tradición con T mayúscula. Entonces, ese catecismo nos da toda la riqueza de la tradición desde la patrística hasta los doctores de la iglesia y muchos documentos papales y en fin. Así que saquémosle provecho, ¿verdad? Y entonces, eso es simplemente para el contexto de dónde veníamos y pues el contexto también lo pone muy claramente San José María en sus predicaciones que decía de que el hombre fue creado en el paraíso, en el jardín del Edén, ut operaretur, ¿verdad? Para trabajar. O sea, el trabajo no es el castigo debido al pecado original, sino que es la intención inicial de Dios para que el hombre se santificara trabajando. Entonces es un regalo es del Creador y es, pues, todo lo que nos ha dado para que lo hagamos producir 1 por 100 o 1 por 10 o 1 por 3. En la medida de lo posible, tenemos que hacer el trabajo lo mejor que podamos, ¿verdad? Y de esa manera, como lo repetía San José María, santificarnos con el trabajo, santificar el trabajo y santificar a los demás con nuestro trabajo. Aparte, pues San Pablo, como menciona ahí la primera cita bíblica que miramos, decía, ¿verdad? En la carta a los tesalonicenses, pues si alguien no quiere trabajar, que no coma, ¿verdad? Entonces realmente no creo que nadie quiera dejar de comer. El trabajo, insisto en lo que mencionaba hace un segundo, ¿verdad? Es el medio de santificación ordinario de nosotros, los laicos, ¿verdad? No de los religiosos, pues su medio de santificación será en una monja contemplativa de adoración perpetua, pues estar siempre rezando, ¿verdad? Por ejemplo, los monjes benedictinos o los cartujos tienen como parte de su vocación rezar el oficio divino, que son 8 oraciones al día
y aparte la Santa Misa y las cantan típicamente, entonces pues se pasan prácticamente 8 horas rezando, ¿verdad? Y eso es lo que sostiene a la iglesia también, el altar de los monjes contemplativos, ¿verdad? Y de las monjas de clausura. Curiosamente, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús es patrona de las misiones, ella que jamás salió de Francia y jamás salió de su convento, pero es patrona de las misiones, porque la oración de unos sostiene a los otros. Sin embargo, nosotros estamos llamados a santificarnos como Jesús mismo lo hizo durante 30 años de su vida escondida, haciendo lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Los niños pues jugando, creciendo, aprendiendo y después, ya cuando son mayores, comenzando a trabajar. Entonces el hombre se hace colaborador de Dios en la obra del Hijo, en la obra redentora del Hijo. Y por eso es de que nosotros tenemos que hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? De ahí pasamos a ver un poquito los elementos que bajo este séptimo mandamiento está toda la doctrina social de la Iglesia, que también es un documento que está disponible gratuitamente en la página de la obra, la pueden descargar, es bastante extensa, pero bastante interesante y bastante importante porque nos pone en el contexto de que el hombre, diría Aristóteles, es un animal político y cuando Aristóteles se refiere a animal político, no se refiere a que todos vayamos a tirarnos a cargos políticos, sino a que es em, un ser que vive en la polis, en la ciudad, ¿verdad? Que vive en comunidad, no vive aislado. Entonces, para vivir en comunidad de una manera adecuada, tenemos que ser justos. La sociedad asegura la justicia cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno como persona individual conseguir lo que es debido según su naturaleza y su vocación. En ese momento es la sociedad justa. Hay sociedades injustas, por supuesto que sí, lo miramos a diestra y siniestra en todos los países del mundo. A veces la sociedad se porta injusta. Por poner un ejemplo, cuando alguien se pone a rezar frente a un abortuario, ¿sí? Se lo llevan preso a él por estar rezando, por tener un rosario enfrente de un abortuario. Se lo pueden llevar preso. ¿Ahí está siendo la sociedad justa? No, no está siendo la sociedad justa. Y pues que Dios lo bendiga en su martirio, porque es un martirio. Mártir significa testigo, ¿verdad? Está dando testimonio de su fe. Y entonces parte de la justicia social es poder tener la capacidad de dar testimonio de nuestra fe, haciendo eco de lo que decía San Pedro en su primera carta, por ahí por el capítulo 2, no me sé exactamente la cita, en que dice, siempre hay que estar listos para dar testimonio de la razón de nuestra fe. Entonces, ¿qué elementos entran en juego al tratar de la justicia social? Primero, la responsabilidad del Estado, ¿sí? Segundo, la responsabilidad de los empresarios. La posibilidad de tener acceso a puestos de trabajo. Los empresarios generan puestos de trabajo bajo el amparo de la organización legal que pone el Estado, ¿verdad? Entonces, cada quien juega su papel. Y uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es el principio de la subsidiariedad. ¿Qué significa principio de subsidiariedad? Significa que las cosas se deben resolver al menor nivel posible siempre. Es decir, si hay algo que está dentro de nuestra familia, si hay un problema, se tiene que resolver primero, pues en casa, ¿sí? Si hay algo en un siguiente nivel, por poner un ejemplo, en un colegio, pues se debe intentar resolver en el colegio. Si tiene que involucrarse a autoridades de más alto rango, pues ya tendrían que haberse agotado los niveles iniciales. Ese es el principio de la subsidiariedad. ¿Y qué implica lo inverso? Implica que no es cierta la diatriba socialista de que todo lo privado es político. Y por ejemplo, en Europa, algunos de ustedes habrán visto de que a veces algún socialistón pone ahí en la ventana de su casa, todo lo privado es político y entonces vive con las ventanas y las cortinas corridas porque para él es un acto político ponerse a leer la prensa, ponerse a comer. Uno tiene derecho a la privacidad, ¿verdad? No lo privado no es político, lo privado es de uno, no es de la polis, no es de la ciudad. Entonces, no solo se trata de realizar únicamente, ¿sí? Acciones o sociales de promoción social. No es solo eso. En realidad, es un tema de justicia y de solidaridad, de caridad.
de amor, ¿sí? No es solo de intentar porque pobrecitos y no han tenido acceso a tal. No, no, no. Significa realmente interesarse y querer a las personas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hay asociaciones civiles muy buenas de por sí que intentan hacer obra social, ¿sí? Pero la obra social hecha porque yo soy muy bueno y yo quiero repartir de lo mío, no tiene el mismo valor ante el Señor, ¿sí? Lo que tiene valor ante el Señor es el amor, la razón por la que lo estás haciendo. Si lo estás haciendo por amor a Dios, el dar, como hizo la viejita del Evangelio, una moneda puede tener muchísimo más valor que el que donó la mitad de su fortuna para evitar impuestos, ¿verdad? Entonces, es una actitud puesta en el otro. Eso es el amor. Poner la actitud como centro a la otra persona, no a uno. Una cita de San Pablo, ¿verdad? Dice, solo me baso en la generosidad de otros para ver si ustedes aman de verdad. Imagínense. Ya conocen la generosidad de Jesús, nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que su pobreza los hiciera ricos. Eso es pues en términos teológicos paulinos, eso se llama la kenosis de Jesús. Y eso se traduce como el vaciamiento, el vaciarse. Y de él nos habla el cántico de Filipenses, eh, que dice, siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino haciéndose como uno de los demás hombres, se entregó a nosotros, se entregó por nosotros. Entonces, eso es realmente lo que motiva la justicia social, lo que debe motivar la doctrina social de la iglesia, no la confrontación y la lucha de clases contra lo que tanto predicó San José María, contra lo que tanto predicó San Juan Pablo II, contra lo que tanto accionó Benedicto XVI desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en esa época había mucho revoltijo ahí con la teología de la liberación, ¿verdad? Que era precisamente adoptar categorías marxistas para intentar desviar la preferencia ancestral eterna de la iglesia por los pobres y traducirla a las categorías marxistas de la lucha de clases y de la justicia social y el reino de Dios en la tierra, que no es eso, sino que realmente el reino de Dios, que venga el reino de Dios a la tierra, vénganos tu reino, como le pedimos todos los días en el Padre Nuestro, pues significa que Dios reine en nuestros corazones, no que se haga un reino en el que todos seamos iguales y tal. No, no, no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, justicia y solidaridad entre naciones. Las naciones ricas, de la misma manera que las personas ricas, tienen la responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo, o por razones políticas o por razones históricas, ¿verdad? Como naciones que no han podido desarrollar por razones históricas, naciones que han sido impedidas, como miramos en esta foto, de realizar sus desarrollos por trágicos acontecimientos históricos, como esos dos señores que están ahí, que fueron dos trágicos acontecimientos históricos del siglo pasado. Hasta ahí llegamos con el séptimo. Tocamos, insisto, es simplemente por encimita la doctrina social de la iglesia. Es importante que se les despierte a ustedes el deseo de decir, bueno, ¿y la doctrina social de la iglesia qué más dice? Pues, o sea, porque también, seamos francos, o sea, la iglesia no nos puede decir ustedes tienen que ser, por darles un ejemplo, de, de la escuela económica austriaca o de la escuela económica alemana o inglesa, no. Ese no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es salvar almas, ¿sí? No, la iglesia no nos puede obligar a ser de de una tendencia política o de otra, siempre y cuando no esté abiertamente opuesta al evangelio, como ya desde Pío XI declaró que era el comunismo, pues, o sea, el comunismo sí está abiertamente opuesto al evangelio, entonces no puede un católico ser comunista y mantenerse siendo católico, como no puede un católico ser masón y mantenerse siendo católico.
ahorita en Cuaresma leemos los del Deuteronomio, ¿verdad? Es una decisión deuteronómica, o sos una cosa o vas para allá o vas para allá. No puedes ser católico y masón, católico y comunista. No existe tal cosa como violaría el principio de no contradicción, que es uno de los principios filosóficos básicos, que no puede ser una cosa blanco y negro al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces es de tener cuidado con eso. Em, si hay alguna pregunta, pueden hacerla de una vez o lo dejamos para el final, como ustedes prefieran. No hay ningún impedimento ahí. Entonces pasamos al octavo mandamiento. ¿De qué habla el octavo mandamiento? El octavo mandamiento es de esa serie de noes, ¿verdad? Que está en los mandamientos. Al principio hay cuatro síes y después hay seis noes. Los noes son las barreras de la orilla de la carretera para que no te salgas de la carretera y te vayas a hacer lata con los árboles de afuera. ¿Sí? Entonces nos mantienen en el camino. Adentro del camino podemos ir por toda la carretera. Pero estos son los que nos salvaguardan, los que nos permiten sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe el octavo mandamiento? Prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Las ofensas a la verdad, mediante palabras o acciones, expresan un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Y un rechazo a la verdad equivale a rechazar a Dios mismo, porque Dios es la verdad suma y suprema, ¿verdad? Entonces, el hombre siempre está inclinado a conocer la verdad. Y esto es algo, perdón, no, ¿verdad? El hombre siempre está inclinado a conocer la verdad por su naturaleza, por su telos, porque él está creado para ser, para llegar hacia Dios, para volver hacia Dios, ¿sí? Entonces está inclinado hacia la verdad. Lamentablemente en nuestra sociedad posmoderna hay quienes han rechazado o renunciado, mejor dicho, al deseo de conocer la verdad y han reducido las cosas a, como lo decía Benedicto XVI, bueno, de hecho lo dijo el cardenal Ratzinger en la misa pro pontífice eligiendo, antes de que lo eligieran a él, habló de la dictadura del relativismo. ¿Qué significa ese término? Significa que todo depende, que ya no hay verdad absoluta, ¿sí? Y eso también es falso. El hombre quiere y tiene sed de tenerla, de entender y de saber cuál es la verdad. Pero cuando renunciamos a querer conocer la verdad, cuando renunciamos a poder tener un diálogo sincero con un amigo en el que buscamos ambos la verdad y cuando la encontramos, nos adaptamos a ella, ¿sí? La adoptamos y nos adaptamos, nos informamos, nos da forma a la verdad. Pero si renunciamos a tener esas discusiones en las que se busca la verdad y lo reducimos a opiniones y decimos, esta cajita es blanca y alguien me va a decir, ah, no, a mí me parece que es roja. Y yo le respondo, esa es tu opinión, yo tengo la mía, yo respeto tu opinión. Ahí estamos renunciando a buscar la verdad. Yo los invito a que no renunciemos y que no permitamos que nuestras familias, que nuestros hijos, que nuestros nietos renuncien a buscar la verdad, porque es una obligación muy importante del ser humano, es eso, buscar la verdad, ¿verdad? Simplemente este relativismo es como una complicación que ha ocurrido a raíz del pecado original, ¿sí? Y eso pues ha venido simplemente creciendo desde el principio de los tiempos y se ha dado en varias ocasiones con ciclos históricos que se han vivido en que la verdad ya se relativiza y eso nos lleva a cosas tremendamente malas como ha ocurrido. Como consecuencia del pecado, entonces en el ser humano ha disminuido el amor a la verdad. Constantemente los hombres se engañan unos a otros, muchas veces por egoísmo, otras veces por interés propio. Pero nosotros no podemos ser veraces el 100% del tiempo si no es por la gracia. Entonces tenemos que pedirle al Señor más gracia para ser siempre veraces, ¿sí?
para que Él sea quien gobierne nuestra comunicación y que seamos veraces, para que esté gobernada nuestra comunicación y nuestra vida por la verdad, que Él es la verdad, Jesús es la verdad. ¿Qué es la virtud de la sinceridad? Y aquí entramos a ponerle como pies al mandamiento, ¿verdad? Porque pues la virtud de la sinceridad, como todas las virtudes, se pueden ejercitar a través de actos de esa virtud, actos de sinceridad. Entonces, la virtud de la sinceridad puede ser con Dios, puede ser dirigida a uno mismo y puede ser dirigida también a las demás personas. La sinceridad es esencial, forma parte de la esencia del ser humano ser sincero, porque si no, no podríamos creer absolutamente a nadie. Si nos subimos a un taxi y, y le decimos tenemos que llegar a tal lugar y nos dice, bueno, vamos a llegar, ¿y qué si no tenía gasolina? Faltó a la sinceridad. No solo verbalmente se puede faltar a la sinceridad, sino también simplemente con hechos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que es esencial, es parte de la esencia. Esencia viene de ese, del ser. El propio ser del ser humano tiene que ser sincero, porque si no, pierde humanidad. Como citábamos antes a Juan, ¿verdad? Uno de los grandes de los siete yo soy de Juan en perdón, de Jesús en el Evangelio de Juan es yo soy la verdad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de siempre identificarnos con Cristo de esa manera, también siendo veraces. Porque Efesios 4, capítulo 4, versículo 15 enseña a decir la verdad con caridad. Y eso es muy importante. Y es el título de una de las encíclicas de Benedicto XVI, precisamente, Caritas in Veritate. Porque tenemos que tener cuidado cuando tenemos esas conversaciones buscando la verdad con nuestros amigos, con nuestra familia. Tenemos que tener cuidado de decir la verdad con caridad, porque si no, podemos caer en algo aún más grave, ¿sí? De las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, la primera que se puede perder fácilmente es la caridad. Cuando se pierde la caridad, entonces ya caemos en pecado mortal, ¿sí? Y cuando caemos en pecado mortal, peligra nuestra fe. Y de último queda la esperanza. Como bien dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde, porque siempre existe la esperanza de poder regresar a la casa del Padre. Pero ¿por qué tenemos que decir la verdad con caridad? Pues simple y sencillamente lo tenemos que decir por amor, lo tenemos que decir con amor y lo tenemos que decir con delicadeza y con comprensión. O sea, podemos llamarle la atención a alguien y decirle, mira, compadre, lo que estás haciendo no es correcto por esto y esto y esto. Tené cuidado porque te estás poniendo en peligro tu alma y tal, ¿sí? Pero lo decís con ese don de lenguas y con esa gracia que Dios te va a conceder si se lo pedís. Y por eso siempre, antes de llamar la atención sobre cualquier cosa, es importante llevarlo a la oración. Como también decía San José María, creo yo que es en el punto 8 de Camino, no me citen de qué es el punto 8, pero decía que siempre que uno tiene que llamar la atención, lo deje para después, purificando la intención y también quitándose ya la ira, va a surtir un mejor efecto. Y entonces que siempre se llame la atención. Pero si se llama la atención de inmediato, puede estar uno muy con la cabeza caliente y entonces va a decir la verdad sin caridad. Y faltando a la caridad, los argumentos van a ser estériles. ¿Sí? Y dar testimonio de la verdad. Como decía al principio, también otra manera de ponerlo, que es lo mismo, es lo que San Pedro en su primera carta invita a siempre estar listos para dar testimonio de la razón de nuestra esperanza, es decir, de Jesús. Dar testimonio de la verdad también es exactamente eso, dar testimonio de Jesús. Por eso hay que darlo a conocer ante los hombres y pues ese testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer a quien es la razón de nuestra fe, de nuestra esperanza y el que motiva nuestra caridad. Porque también como corolario de eso, creo que
tres diapositivas adelante está mencionado, pero vale la pena decirlo de una vez y lo repito después, es que em, el no dar testimonio de la verdad, el no dar testimonio de Jesús, implica, eh, pues, como dice él mismo en el Evangelio, aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Entonces es importante dar testimonio de la verdad. ¿Qué pregunta, verdad? ¿Solo los mártires dan testimonio de Cristo? La respuesta es no. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Pero no solo los mártires. El término mártir, que es en griego, significa precisamente testigo. Entonces, alguien puede ser mártir sin que lo hayan decapitado, crucificado, quemado vivo, como a San Lázaro, etcétera, ¿verdad? O sea, ah, pues el testimonio puede ser con precisamente las mortificaciones pasivas que cada día sufrimos, con el camionero que nos tira, el camionetero que nos tira el bus extraurbano a las 5 de la mañana que salimos para ir al trabajo y uno dejarlo pasar sin reaccionar con ira, sin reaccionar con pasiones irascibles, sin recordarle su parentela, eso también es un martirio. Y lo damos ante Dios y lo damos ante nuestros semejantes. El estar pasando penas y estar pasando penas con una sonrisa, eso también es un testimonio, ¿verdad? Entonces tenemos que dar testimonio y esa es parte de lo que rige el octavo mandamiento, dar testimonio de la verdad. Todos han de manifestar la verdad de Dios y de lo que Dios ha revelado a una costa de perder su prestigio, su posición social. Y aquí tenemos unas fotos del rey Enrique VIII y de Santo Tomás Moro, que precisamente era su primer ministro. Y cuando él pidió que lo apoyara en decir una mentira para conseguir la anulación de su matrimonio y casarse con su primera eh, esposa fuera del matrimonio verdadero, y pues Santo Tomás Moro dijo que no, que él no podía dar ese testimonio, ¿verdad? Porque se lo pedían que se lo diera al Papa incluso, entonces pues lo metieron preso y lo mataron. Entonces tenemos que dar testimonio de la verdad a una costa de perder el prestigio y a costa de perder nuestra posición social. En la primera exhortación posinodal del Papa Francisco, nos habla de qué actitudes impiden una evangelización convincente y atractiva. Y dos que menciona él, pues es decir mentiras, ya sean mentirías blancas, pero mentiras. Y otra de las cosas que él menciona y le ha gustado mencionar siempre en sus discursos a la curia de fin de año es todo el tema de las habladurías, ¿verdad? Todo el tema de las habladurías y de la difamación. Entonces, ahí estamos entrando en los pecados contra la verdad. A veces no solo es pecado contra la verdad decir una mentira flagrante, sino también es pecado contra la verdad faltar a la caridad diciendo algo de una tercera persona que no teníamos necesidad de revelar, ¿sí? Eso puede ser difamar. Eso puede ser murmurar, porque no es necesario contar absolutamente todo de todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a su buen nombre, todo el mundo tiene derecho a su privacidad y no podemos andar diciendo, mira, fíjate vos que aquel fulanito, yo la vez pasada lo vi y tal cosa. O sea, eso ya es murmuración y es de lo que muchas veces ha llamado la atención el Papa Francisco, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Para entender la mentira, hay que entender de que hay diferentes niveles de mentiras, diferentes grados de mentiras, puede haber una mentira que sea un pecado venial, ¿sí? Y que sea una mentiría, ¿sí? En este, la materia no siempre es grave. En otros mandamientos, la materia siempre es grave. Como en los otros, pueden haber atenuantes y pueden haber agravantes. Pero en este caso, la gravedad se mide en función de la verdad que contrasta la mentira. Por ejemplo, mira, decirle, cuando tocan el timbre,
le decís a uno de tus hijos, decirle que no estoy. Aparte que estás dando un mal ejemplo, puedes estar escandalizando y estás diciendo una mentira flagrante. Entonces ahí hay tres cosas, ¿verdad? De la intención del que la dice. Esa es otra de las medidas de la gravedad, ¿verdad? O sea, ¿cuál es mi intención al decir una mentira? ¿Quiero realmente engañar, causar un daño, defraudar? O sea, todo eso es lo que hay que analizar dentro de una decisión moral o dentro de un juicio moral que en alguna ocasión nos puede tocar, ¿verdad? Alguien nos puede venir y pedir un consejo y decirnos, oye, fíjate que yo estaba pensando que no sé si esto sea completamente malo, si qué tan malo es, y ya puedes dar vos un juicio moral de la acción, no de la persona. La persona solo la puede juzgar Dios, pero un juicio moral de la acción sí puedes hacerlo. Entonces, se basa en la verdad que contrasta, la intención del que la dice y las consecuencias de la mentira. ¿Sí? Porque todo pecado tiene consecuencias. Y de ahí, cuando se confiesa el pecado, el Padrecito te puede dar la absolución y te puede decir, vas a tener que hacer reparación de esta mentira, o de esta difamación, o de esta murmuración, ya que lo dijiste desde, no sé, por poner un ejemplo, desde la columna del periódico que vos publicás, ¿sí? Por poner un ejemplo, pues desde la misma plataforma tendrías que corregir que no era cierto lo que se publicó. Y eso muchas veces pasa al contrario, ¿verdad? Lo que ocurre, por ejemplo, con muchas difamaciones en casos de sacerdotes que son acusados de abusos es de que los muestran en primera página cuando los acusan y cuando los absuelven en la página 45 en un octavo de página, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ser proporcional. Estamos en la 36 y nos queda todavía un largo trecho por caminar. Llevamos media hora. Así que creo que valdría la pena que lo dejáramos acá, si te parece, Klaus, y abramos el foro por si hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario, Parece. duda, Yo solo puedo hacer un comentario, Julio. por favor. Es importante porque la murmuración, ¿va? El pobre Papa lo ha sufrido. Eso que tú decís, el Papa lo ha sufrido mucho. Y es una calumnia muchas veces lo que dicen de él, ¿va? Entonces uno tiene que tener mucha prudencia también. Pienso en lo que tú has dicho, la prudencia, la caridad y la omisión deben ser cosas importantes que debemos de analizar. Solamente quería dejar ese mensaje, Julito. Sí, buenísimo. Yo creo pues, o sea, estamos en cuaresma y siempre es como bien importante en esta fase del año litúrgico hacer una buena confesión, ¿verdad? Entonces, a veces esas cosas como que no las examina uno tanto, ¿sí? Y en particular los pecados de omisión también, ¿verdad? No dije toda la verdad que debería o de omisión en general. Y uno de los puntos de examen que teníamos el sábado precisamente en un círculo era eh, los, los pecados de omisión, porque a veces faltar a la verdad es tener respetos humanos y tener vergüenza de decirle a un cuate, mira vos, ya sé como cuánto no vas a misa y meterse un poquito, ¿verdad? Porque a veces toca que meterse, porque de igual manera si alguien va a saltar del puente del incienso y uno pasa por ahí, muy probablemente uno va a intentar jalarlo, aunque sea de la camisa o del pelo, ¿verdad? Entonces a veces hay que ser un poquito subtil en ese tipo de cosas. Y, y eso es un pecado de omisión, porque el día del juicio final, así, no del particular, sino del final general, tal vez ese cuate pues no se va a salvar y tal vez uno la logra y le va a decir, a la voz y no me dijiste nada y sabías que yo me iba a freír, qué mala onda me hubieras dicho algo, ¿va? Entonces, examinémonos en particular en cuanto a esto, ¿verdad? Los respetos humanos es una falta a la verdad por vergüenza. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario, duda, anécdota, chiste o similar? El silencio me... Juan Iriarte. Ajá. ¿Está Juanito por ahí o no Sí, vino Juan está. hoy?
Ahí está, pero no está. Está en mute. Le quitamos el mute para ver si quiere hablar, ¿no? Tal vez ya está hablando y no nos hemos dado cuenta. Sí, Si pues. no, bueno. Miren, mucha, cuando hay alguien, cuando no hay ninguna pregunta, significa que todos entendieron absolutamente todo, que nadie entendió absolutamente nada. Pero ahí Rafa está salvando el honor del grupo. Ahí. Rafa, Buenas noches. No, es que me parece bien acertado la comparación de que cuando alguien se va a suicidar, pues uno tiene la obligación de rescatarlo y este suicidio no necesariamente tiene que terminar con la vida física, sino que con la vida espiritual. Y muchas veces encontramos a quienes están diciendo blasfemias o sacerdotes que están diciendo blasfemias y tal vez por los respetos humanos no denunciamos la parroquia, ni siquiera, tal vez no hablar con él, sino que miren, mucha mejor no escuchen a tal sacerdote porque él está negando el infierno, o porque él está apoyando la ideología de género, o porque él esto y esto. Entonces, al reservarme yo esa denuncia por no difamar, entre comillas, pues estoy permitiendo que alguien más siga ese camino de blasfemia. sí, Ese, sin duda. ese es el comentario. Me parece un comentario muy valioso, sin lugar a dudas. Yo creo que también ahí tenemos que tener, como decía Klaus, prudencia y siempre hay caminos adecuados para recorrer, caminos previstos por el derecho canónico para seguir. En caso de que nos topemos con eso, lo primero que tenemos que hacer es, uno, desagraviar, ¿verdad? Porque pues hay que desagraviar muchas. O sea, no solo se desagravia por los pecados propios, que ya son bastantes, ¿verdad? Sino que también hay que desagraviar por los que uno mira que alguien está haciendo y pues que que se está complicando su salvación por eso. Segundo, pues yo creo que siguiendo los principios de la doctrina social también que se aplican acá, la subsidiariedad, ¿verdad? Y como aconsejaba el mismo Jesús en el Evangelio, si miras a un hermano que está haciendo algo malo, primero te lo llevas aparte, ¿verdad? Mire, padrecito, pero disculpe, yo no soy tan experto como usted seguro sabe más que yo de esto, pero esto me sonó algo raro. Y como pues existe el Sensum Fidelium, que define el catecismo, a mí me sonó algo raro. Yo le quisiera pedir que tuviera cuidado o que tal vez le aclarara, porque hay muchos que se pueden haber confundido. Y si sigue en la misma, pues entonces ya está la siguiente instancia, que es el obispo. Pero todo eso regado así por todos lados, de primero oración, después mortificación y después acción, ¿verdad? Esas tres cosas. Ya, entonces, o sea, antes de hablar, la oración, mortificación y la acción ya es hablarle. Y pues todavía eso también ahí entremezclado con la reparación, ¿verdad? Porque si, o sea, todos somos seres humanos, ¿verdad? No es de hacer, o sea, los sacerdotes también son tan humanos como nosotros y pueden cometer todos los errores y todos los horrores, como decía San José María. Sin embargo, la gracia de Estado que tienen muchas veces los ayuda, pero si no, son a ver, si no responden a la gracia de una manera adecuada, pues también la gracia de Estado se les puede acabar, ¿verdad? Pero tu punto es totalmente válido. Solo le añadiría eso, ¿verdad? Reparar, oración, mortificación y de última acción. Acción primero en privado y después, pues con la siguiente instancia, si siguen la misma, ¿va? Gracias, muchas gracias, nítido. Buenas noches. Alfredo, Sí, buenas noches. ¿cómo Yo estás? daría, por ejemplo, el ocultar información por secreto profesional. Yo soy médico, por ejemplo. Sí, sí, eso está bien. Eso es parte del oficio, ¿verdad? Los secretos de oficio, un abogado, un médico, porque el paciente tiene derecho a su propia información, a menos, por supuesto, de que el paciente, por ejemplo, sea un niño o ya no tenga uso de la razón por cualquiera de los dos extremos de la vida, ¿verdad? Entonces, pues se le tiene que dar a quien tenga la potestad de decidir por él, ¿verdad? Pero sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, si llega alguien y te dice, llego yo a Osque y resulta que tengo, no sé, una insuficiencia renal, ¿verdad? Y te digo, mira,
por favor, no lo comentes con nadie. Yo voy primero voy a tomar una segunda opinión y después voy a manejarlo internamente para ver cómo se lo cuento a mi familia, porque pues tengo que poner las cosas en orden. Vos me dijiste que me quedan 3 meses y se los voy a decir, pero dame chancecito, no llames a mi esposa todavía. ¿Sí me explico? O sea, eso forma parte del secreto profesional y es a favor del octavo mandamiento, no en contra. Sí, se deja la decisión ¿no? Sí, como que si yo llegara y te contara un secreto, ¿se me explico? Mira, mira, Alfredo, tengo tal pena, estoy pasando por tal pena, eh, no te vengo a contar simplemente para pedirte algo, sino para sentir que puedo contar con alguien, me está pasando esto y esto, pero pues te lo cuento en confidencia. Ahí estás siendo depositario de la confianza de alguien. Y salvo que sea una cuestión en la que yo te estoy diciendo, mira, en una hora me voy a matar, vamos. O sea, entonces ahí tenés el deber de violar esa confidencia y ver cómo me ayudas para que no cometa una estupidez, ¿verdad? Pero, pero salvo ese tipo de casos extraordinarios, lo normal es de que pues la confidencia que te dijeron no la vas a contar. Eso sería un pecado contra la verdad. Excelente. Aunque fuera verdad, contarlo, ¿sí me explico? O sea, Virtus in medio. Y eso no significa ser mediocre, sino que es la punta entre dos valles. Virtus in medio. Ni hablar de más ni hablar de menos. Lo justo. Bueno, creo que no hay nadie más. Es probable que más tarde por el chat nos diga Juanito que tuvo problemas técnicos y no pudo hacer la participación consuetudinaria, pero igual le mandamos muchos saludos y un fuerte abrazo a Juan Iriarte que siempre está muy atento Así es, así es. y a todos los participantes, muchas gracias por su paciencia y por su benevolencia. Yo sé que don Mario hubiera dado la clase 37.823 veces mejor que yo, pero no podía hoy, así que les tocó para adelantar purgatorio que aguantarme a mí, así que salieron ganando porque adelantaron un poquito purgatorio. Buena onda el culito. En fin, muchas gracias. Cerremos entonces con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre de Dios, ruega Dios, por ruega, nosotros Señor, los por todos los pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. Amén. San Gabriel, Ruega ruega por Ruega por nosotros. por nosotros. nosotros. San Pablo, Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Santa María Esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega Ruega por por nosotros. Con nosotros. nosotros. Nos vemos, muchachos. Gracias, Un Julito. gusto. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches. Feliz noche.